Pensamientos perversos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterio, codicia, malicia, fraude, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Después del pecado original, todos esos son los productos del corazón humano. Hoy vamos a considerar qué es la hipocresía, vamos a encontrar soluciones para ser auténticos e íntegros, consejos para educadores, madres y padres de familia, religiosos, para estar siempre en la presencia de Dios y vivir el ejemplo que queremos dar. Les habla el hermano Gustavo de los Heraldos y este es el programa número 122 de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast. En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast, comentamos el Evangelio de esta semana. ¿Qué es la hipocresía y cómo evitarla? Y en la sección Espiritualidad, la persona se define por sus intenciones. Y además, una pregunta. ¿La tradición es una hipocresía? Todo eso y mucho más en este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast. Bienvenidos entonces a este nuevo programa. Comienzo por saludar tradicionalmente a nuestra audiencia, a Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, a Radio María del Rosario, FM 90.7 de Buenos Aires, Radio María Guatemala, FM 103.3 de Guatemala City, Radio Caballeros de la Virgen, las 24 horas bajo la protección de María, a las audiencias también de las redes sociales que nos siguen también en YouTube, en Argentina, en el Uruguay y a tantos otros que también nos escuchan vía WhatsApp y lo comparten con sus amigos a este programa. Comienzo también por avisarles que todos aquellos que desean tener los libros de Monseñor John Clay pueden descargarlos, de hecho, en el formato digital, pueden encontrar aquí abajo en las notas del programa los enlaces para descargar esos libros en download directo, de manera que no necesitan esperar ningún tipo de envío. Entonces, esto puesto, nos zambullimos en el Evangelio del día de hoy, que nos habla muchísimo sobre la autenticidad y nos habla también muchísimo de aquel arte de saber ver nuestros defectos y saber verlos con humildad. Entonces, pasemos al Evangelio y ahí hoy tenemos, por supuesto, les cuento, en el programa tenemos al hermano Gerardo de los Caballeros de la Virgen, que es catequista, es misionero en El Salvador y por supuesto pueden encontrarlo en el canal de YouTube de El Salvador, en muchísimos programas interesantes que allí se emiten. También tenemos al doctor Saúl Castiblanco, quien es psicólogo, es editor de la agencia de noticias Gaudium Press en su edición hispana, es bachiller en ciencias religiosas por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, el Angelicum, y por la Domuní, Universidad Internacional de los Dominicanos, con sede en Toulouse, Francia. Entonces realmente Dios nos bendice con un muy buen panel el día de hoy, como siempre, los panelistas siempre colaboran tanto y tan bien en este programa, entonces justamente queremos ayudar a nuestra audiencia a encontrar aquellos puntos que son más necesarios para la espiritualidad y verlo a través del prisma de Lo Inédito sobre los Evangelios, esa gran obra del fundador de los Heraldos, Monseñor John Clay Díaz. Vamos al Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan
son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Entonces llamó de nuevo a la gente y les dijo: escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer el hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre, porque de dentro, del corazón del hombre, salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Entonces, como vimos en el Evangelio y pudimos constatar, hoy nuestro Señor habla sobre la hipocresía. Entonces, lectores, personas que siempre escuchan el programa, nos recomendaron hacer esta pregunta. Y hoy que tenemos el doctor Saúl, que no es cierto, nos va a dar la parte de la psicología, la parte de la teología católica, lo tenemos al hermano Gerardo, el catequista aquí firme. Entonces, me gustaría abrir este tema con ustedes, que es qué es la hipocresía, y cómo evitarla, y sobre todo cómo podemos hacer primero y principal para saber verla en el vecino también, claro, sí, sí, pero sobre todo en nosotros. Entonces, ¿cómo detectamos cuando estamos siendo hipócritas y cómo podemos dejar de ser hipócritas? Un momento de silencio. Hermano. Es un tema realmente interesante, sobre todo cuando nos damos cuenta que, justo lo que usted mencionaba, hermano Gustavo, que esa hipocresía es muy fácil de ser atribuida al prójimo y muy difícil de ser reconocida como existente en nosotros. Y hace parte de una persona que no es hipócrita justamente el reconocer sus miserias, el reconocer sus faltas, el reconocer incluso sus hipocresías. Y esto es un tema de vida espiritual muy profundo, muy complejo y al mismo tiempo muy bonito, que requiere de mucha sinceridad, de mucha honestidad de parte nuestra. En sí, hipócrita quiere decir enmascarado, una persona que delante de unos se muestra ser de una manera y delante de otros o cuando está solo, pues es otra cosa completamente distinta. Una persona que no tiene unidad en sus acciones, unidad eh, en sus principios, que dependiendo del ambiente en el que se mueva, así va reaccionando, dependiendo con las personas con las que esté, así se va comportando. Eh, en fin, es una especie de juego que la persona va haciendo para irse acomodando a las circunstancias, para quedar bien con unos, eh, sacrificando muchas veces el quedar bien con Dios. Este es, digamos, como que la columna vertebral de la hipocresía y que es, nosotros tenemos que saber medir el riesgo que esto conlleva y por esto mismo, digamos así, ya que hoy en día la palabra está tan de moda, saber vacunarnos contra esto, saber prevenir nuestra alma de este defecto que acaba siendo un vicio en las almas, acaba siendo una verdadera llaga que cuanto menos se trata, más dañina se va haciendo para nuestras vidas y, por supuesto, que para la vida del prójimo. Si doctor Saúl permite, antes de la intervención, quería también ya refrescar, ¿no? Porque, claro, aquí Monseñor John Clara, en su comentario al Evangelio, que tengo aquí frente a mí, nos dice, ¿no? Por este motivo, nuestro Señor se levantó contra los fariseos y los recriminó, porque el defecto de la hipocresía es horrible, nos dice, y les aplica la frase de Isaías. Y dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío porque la doctrina que enseñan no es más que preceptos humanos. Y claro, a veces quizás se pueda mezclar un poquito también con la falsedad, ¿no? Pero hipocresía y falsedad, claro, de repente van de la mano, pero no es lo mismo, ¿no? Mm, Sí, digamos, aquí, bueno, claro, nosotros estamos hablando de un tipo de hipocresía así más especial, que es la hipocresía del que aparenta ser bueno, ¿no? Y que en esa apariencia busca mantener una autoridad religiosa y en el fondo no lo es, ¿no? No va a la sustancia. Entonces ahí es una máscara, como la que decía el hermano Gerardo, es una máscara, es una mentira,
pero es una mentira, digamos, en un terreno sagrado, que es el terreno religioso, ¿no? Entonces nuestro Señor le dice hipócritas, mentirosos, ¿no? Falsos. Todo eso se puede decir, ¿no? Y sí, porque digamos, un análisis un poquito bruto diría, no, entonces el hipócrita es el que siempre dice lo que está pensando, el que hace lo que realmente su corazón le dicta. No, no, no. Evidentemente a veces hay que callar, existe la diplomacia verdaderamente cristiana, etcétera, pero sobre todo tiene que haber una coherencia, ¿no? Tiene que haber una coherencia. Es la historia de la palabra sincera, ¿no? Que tanto nos enseñaron los heraldos. O sea, dentro de los corazones tiene que haber una sustancia que forzosamente se expresa de una manera u otra afuera. Lo contrario atrajo esa invectiva despreciativa, en cierto sentido, en muchos aspectos de nuestro Señor. Y cuando la devoción se da en apariencia, es hipócrita también entonces. Porque vamos a decir, muchas personas, ¿no? Bueno, generalizando un poco, ¿no? Pero imaginemos, ¿no? No se pierde una procesión. Pero también, ¿no? Está la telenovela Inmoral, ¿no? Que están pasando y no es que va a participar directamente, claro que no. Pero tiene una cosa que, bueno, digamos, ¿no? Una cierta condescendencia, ¿no? Entonces participa de repente la persona, no sé, de algún movimiento, pero que en realidad, o sea, a la hora de la verdad, esa devoción no se refleja en la vida, ¿no? Y no es por apuntar y por decir tal persona, tal otra. Somos nosotros muchas veces, ¿no? Ese momento que nadie nos ve y que, no sé, ¿qué deberíamos pensar en ese momento, por así decir? No, bueno, nadie me ve, pero Nuestra Señora me ve, Dios me ve, ¿no? Es uno de los pensamientos que más ayuda justamente la práctica de la virtud, hermano Gustavo, el saber que Dios me ve constantemente. Eh, y mismo pensar, esto lo decía Santa Teresita, que, o ustedes me corregirán, no me recuerdo si era Santa Teresita o Santa Catarina de Siena, que cuando la persona peca, peca de dentro de Dios. Es decir, es imposible huir de la presencia de Dios. Es imposible estar aislado de esa comunicación con Dios. Y justamente el hipócrita que se mueve dependiendo de las opiniones de los demás, que se mueve dependiendo de las circunstancias que lo rodean, se olvida de una circunstancia que siempre le acompaña, que es estar delante de Dios continuamente. Es imposible escapar de su mirada. Es imposible huir de su conocimiento. Hay un salmo que nos narra de una forma poética y muy bonito esto, ¿a dónde escaparé de tu mirada? ¿A dónde iré lejos de tu aliento? Si subo a las montañas, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Este pensamiento nos blinda fuertemente contra el yo querer tener como que mis válvulas de escape para poder hacer aquello que está prohibido, aquello que yo sé que no debo hacer, aquello que incluso sé que sería mal visto por las otras personas, por personas rectas, evidentemente. Pero como estoy solo, ahí aprovecho. Y comienzo a tener esa doble vida y hacer una cosa delante de unos, otra cosa delante de otros, incluso manifestándose, como usted bien decía, en mi forma de relacionamiento con Dios, en mi forma de devoción. Incluso San Luis Griñón lo menciona en el tratado de los devotos hipócritas, aquellos que buscan eh, camuflar o esconder todos sus vicios bajo el manto de la Santísima Virgen. Entonces, claro, como soy devoto ya estoy salvado. Ese Pero es un claro, la tema Virgen, interesante para los que estamos haciendo la consagración en estos días, ¿no? Porque también es bueno apuntar un poquitito, ¿no? Como que, en definitiva, más una vez, ¿no? No que estemos acusando a nadie, ¿no? Debemos vernos a nosotros mismos, pero es un tema importante porque es un correctivo esencial del que el hermano Gerardo nos comenta. un correctivo y una obligación de rectitud de alma nuestra para con Claro, Dios. qué lindo. Es decir, yo no puedo decir que tengo un amor, como bien decía el doctor Saúl, sincero con Dios, si yo realmente no me comporto íntegramente con Él. Dios con el sincero, Él es sincero. Eh, y si yo quiero tener esa sinceridad de trato con Él, va a depender de la actitud de alma que yo tome para con Dios, de esa
apertura, de ese afecto filial, de ese trato de niño. Si hay algo por lo cual los niños se caracterizan es que no son hipócritas. Es decir, dicen lo que piensan, a veces incluso hasta dicen lo malo que han hecho, sin ningún tipo de máscara, sin ningún tipo de subterfugios o de nada. Y tienen esa, diríamos, espontaneidad de alma, pero sobre todo que no tienen esa doblez de alma. Y eso es a lo que nosotros también debemos saber llegar y pedir a Dios, esta rectitud, esta sinceridad de alma. Doctor Saúl, ¿cuándo se comienza a abandonar esa rectitud de alma? ¿Cómo usted lo ve? Porque los La educadores que nos pregunta, escuchen de repente, ¿no? Se interesan en eso también. la pregunta de don Gustavo ya incluye, creo, la última afirmación de don Gerardo, y es que el Ah, niño como que vive en la presencia de Dios. El niño no vive en la presencia de, de, mm, de un palco llamado mundo ante el cual él tiene que representar un papel más o menos falso, más o menos auténtico, ¿cierto? Les contaba, no sé si será muy atravesado, lo vamos a decir rápido, que cansado de este siglo XXI decadente, me dediqué en los últimos días a ver películas históricas. Entonces vi una de una obra de Oscar Wilde, basada en una obra de Oscar Wilde, la época sugerencia de la victoriana. semana. No, cuidado, cuidado, pero esto no es una sugerencia pía. Uy, Entonces se llama Un marido ideal, pero para descansar del siglo XX, sí, siglo XXI. Y entonces, época victoriana, ¿cierto? La época de la gran riqueza, la gran expansión del imperio inglés, Londres en cierto sentido era la capital del mundo, sobre todo la capital del dinero. También me vi una película de mosqueteros y vamos retrocediendo en la historia, ¿no? Entonces, pues todos hemos visto una película de mosqueteros, unas antiguas, otras, pero ya es un ambiente, digamos, en cierto sentido un poco más pomposo, y me vi una película de las cruzadas, ¿no? Todas con el tinte Hollywood, por lo tanto no auténtico, pero más o menos representando algo. ¿Y cuál es la diferencia entre esas tres épocas históricas? Yo creo que se puede resumir en esa frase. A medida que uno retrocede hacia esa época donde la filosofía del Evangelio gobernaba las naciones llamada Edad Media, los hombres vivían en presencia de Dios. Y en presencia de Dios no había un papel absurdo a representar. La persona estaba comprando una carne, pero sabía que ahí estaba Dios. Y por lo tanto, su corazón era auscultado por Dios. Sus actos tenían repercusiones en Dios. Dios quería influir en esa compra de esa carne, de esa ama de casa sencilla. Dios estaba presente en el acto de gobierno del rey. Dios estaba presente en toda la sociedad. Entonces ahí uno nota que la hipocresía nos quita un gran sabor de la vida, porque yo estoy escapando con estas películas de la frivolidad de esta época superficial y de alegrías primarias y de alegrías ya gastadas y absurdas cuando son alegrías. Y uno retrocede un poco y uno dice, oiga, en un ambiente, por ejemplo, cerrado, sencillo, de un hogar, cuánta grandeza, cuánta trascendencia, cuánto contacto con Dios, que es al fin lo que nos da felicidad. Qué absurda es la hipocresía mundana, superficial, servil, ridícula, en el fondo infeliz de estos tiempos, ¿no? Entonces esa relación entre presencia divina e hipocresía se me hace genial. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo único que nos va a dar felicidad es vivir en la presencia de Dios. Hay como que el mundo se abre. Nosotros vivimos en un mundo chiquito, que es el mundo mundano, superficial e hipócrita, ¿cierto? Y de pronto, oiga, bro, todo lo que hacemos tiene repercusión en Dios. ¡Pum! Entonces nos abren las puertas del cielo y las del infierno también, ¿cierto? Entonces la realidad quiere un sabor muy rico, me parece. y doctor Saúl, ¿qué pasa en el alma humana? ¿Qué pasa en la psicología muchas veces? ¿Por qué dejamos de estar en la presencia de Dios? Porque claro, nada, Roma no fue construido en un día, Roma tampoco decayó en un día, ¿no? Son procesos. Entonces, ¿cómo se da? El hermano Gerardo, ¿no? Apuntaba, bueno, la frescura del niño y de repente, ¿no? Aquello que es todo lo que se le ocurre, por más que no mida las consecuencias, por más que diga una barbaridad, ¿no? No sé, pues decir, la tía es fea, ¿no? En su presencia y toda la familia, oh Dios mío, ¿no? Bueno, pero lo dice. Pero, ¿cómo se da entonces que se comienza a regredir en cierto sentido o que se comienza a abandonar esa presencia de Dios? Digamos que el niño, por ejemplo, cuando coge una bolita de cristal, una canica con la que ellos juegan, él tiene lo que el doctor Pino Correa Oliveira, el maestro espiritual de Monseñor Juan Cla, llamaba el censo del ser. Él no está viendo la canica. Él está viendo a través de la canica es un telescopio
hacia realidades más altas, la canica perfecta, la canica que hay en el cielo material, en el cielo empírico, en el fondo los objetos bellos, el universo, las partes bellas del universo con las que él toma contacto son como que una ventana hacia Dios. Entonces uno ve ahí esa presencia de Dios en la inocencia de un niño. Pero forzosamente los años van corriendo y entra al mundo, ¿cierto? Y entra al mundo, entra en contacto con el mundo, entra al colegio, las máximas del mundo empiezan a entrar en la cabeza de él, el pecado original empieza a funcionar y el mundo, él se va adaptando al mundo en el que vive. Entonces, si él fuera un niño, por ejemplo, que viviese al lado de Saint-Denis, que yo sé que a don Gustavo le encanta, que es la catedral, la primera catedral gótica ejemplarizante del mundo entero, donde están enterrados los reyes de Francia, uno entra a esa catedral y ese deseo del niño de trascender hacia un universo mítico en la canica también se da en la catedral de una manera natural. Pero si yo entro, y me disculparán que no concuerdan conmigo, a esas iglesias que más parecen galpones, que más parecen ovnis, que no tienen Y recogimiento, que que no son tienen caras, ¿eh? sacralidad, Y que y son que caras, pueden ser cuestan más mucho costosas que dinero. una catedral gótica, ¿cierto? Sí, Y que uno no sabe si abstrae, por ejemplo, de un Santísimo Sacramento, de una lamparita del Santísimo Sacramento, uno no sabe si es lugar de reunión, es parque de atracciones, no sé qué, o iglesia, no dice, no, aquí yo no siento esa trascendencia, es una manifestación del mundo actual que entra en el alma del niño. Y después entonces vienen los ídolos del mundo, los ambientes que le proponen los medios de comunicación, etcétera. Entonces, yo creo que el mundo va moldeando el alma del niño y le va cortando ese universo mítico, trascendente, original que él tenía. ¿No? Doctor Plinio decía, esa búsqueda de la perfección, de la arquetipía, que en el fondo es el modelo que crea el objeto concreto. Doctor Pino decía, el universo no es sino una catedral. Cuando uno va a una catedral gótica, ¿cierto? Una catedral tradicional, uno en el fondo lo que está haciendo es entrar una escalera hacia el cielo. Bueno, el universo de Dios es una escalera para llegar a él, pero el mundo actual no. El mundo del centro comercial, del neón, no es eso. Entonces, y estamos dando solo un ejemplo de las máximas del mundo. Entonces, yo creo que es la acción del mundo y el instinto social que nos lleva el instinto de sociabilidad que nos lleva a adoptar los criterios del mundo, el que va pagando esa presencia, esa búsqueda de Dios y esa presencia de Dios que sentimos tan fuertemente al inicio de nuestras existencias. No sé qué diga don Gerardo. sí, hermano Gerardo, ¿cuál Enteramente de es acuerdo, doctor Saúl. Y de hecho, dando seguimiento a lo que usted mencionaba anteriormente, sobre todo se ve que lo que se consigue extinguir y ahogar en el alma del niño, justamente conforme se va creciendo, etcétera, describiendo este proceso, desde que él era inocente, desde que era, en fin, sincero, desde que no tenía ningún tipo de hipocresía, hasta que llega a un hombre, diremos, maduro, pero con todos los achaques espirituales que hemos descrito. Eh, Usted bien describía que hubo un punto que él perdió especialmente, y es esa capacidad de admirar, esa capacidad de dejarse arrebatar en el buen sentido por las cosas maravillosas, por las cosas bellas, por las cosas bonitas, y que claro, esa admiración le va a ayudar a conservar esa inocencia de alma, a conservar esa frescura, esa sinceridad de alma, y que claro, muchas veces no es que no tengamos siendo adultos la capacidad de admirar eh, o llamados de parte de Dios para despertar en nosotros esa admiración y ese encanto por lo maravilloso, por lo trascendental. Porque de hecho, basta nosotros entrar en una catedral linda, que aunque tengamos 80 años, nuestra alma tiene una tendencia a dejarse encantar por aquello. Va a depender de la disposición de alma que nosotros tengamos de dejarnos elevar por Dios en esa gracia que Él nos está queriendo transmitir en ese momento. Recuerdo que hace poco leíamos, estudiamos ahí, y ustedes recordarán, seguro la conocerán de punta a rabo, una famosa carta, en fin, esa hace parte de revelación privada, se le conoce como la carta del más allá, en la que un alma condenada explica a una monja en vida cuáles fueron las razones por las cuales ella se condenó. Y en cierto momento, no voy a entrar aquí a toda la carta porque es larguísima, muy interesante, por cierto, pero en cierto momento el alma condenada le dice, un día tú me llevaste a la capilla del hospital y delante del Santísimo yo recibí una gracia al sentir aquel ambiente que yo incluso comencé a llorar. Dice, si yo hubiera sido fiel a esa gracia, yo ahorita estaría en el cielo. Pero bien pronto las preocupaciones mundanas, así lo describe ella, las preocupaciones mundanas,
extinguieron en mi alma, como zarzas, como espinas, esa gracia que Dios me había dado. Es decir, todos esos movimientos y todos esos intentos de Dios por elevar nuestra alma, por elevarnos hacia Él, pueden ser fácilmente extinguidos por un por la mensaje de acción del WhatsApp que mundo. me acaba de caer, por un... hombre, hoy en día tenemos mil modos de comunicarnos con el hombre y perder nuestra comunicación con Dios. Es decir, estamos tan enchufados al mundo que olvidamos que tenemos que mantener ese relacionamiento de Y el Dios. mundo, don Gerardo, hoy en día está mucho más presente que en años atrás. ¿Por qué? Yo estoy en este momento enfrente de una, dos, tres, cuatro pantallas, ¿cierto? Está la pantalla de don Gerardo. Pero ¿qué hay detrás de la pantalla donde estoy viendo a don Gerardo y a don Gustavo? Hay un aviso que dice Zoom, ¿cierto? Entonces yo digo, tengo cuenta de Zoom, ya pagué mi cuenta de Zoom. No. Al lado izquierdo tengo una página de Así Prensa, la excelente agencia de prensa. Pero resulta que la página tiene una propaganda que no es propiamente Así Prensa. Tengo mi celular, ahí tengo los WhatsApp. ¿Cuántos WhatsApp? Entonces, tenemos que tener cuidado porque el demonio tiene unos canales de comunicación hacia nuestras almas hoy en día que no tenía en otras épocas. Entonces, si nosotros no nos aislamos en ese sentido, no marcamos una barrera con relación al mundo y buscamos esos momentos de trascendencia y de unión con Dios, estamos muy... Monseñor Juan Cla está muy preocupado con las pantallitas negras, decía él. No, y también hay una cosa, que puede ser la misma sugestión que los dos están haciendo, pero quizás en una dirección un poco inesperada, y es que nosotros deberíamos quizás armar un andamiaje alrededor nuestro, que sea algo que nos ayude, porque el hermano Gerardo decía, esa señora no recibió la gracia. Y claro, evidentemente las circunstancias, ¿no? Quien está que en el medio de un campo, por así decir, no es muy difícil que mantenga la temperatura corporal, se va a morir de frío. Bueno, eso puede ocurrir y qué mejor medio que incorporar el Santísimo Sacramento, la adoración al Santísimo Sacramento, incorporar la confesión y al mismo tiempo también incorporar amistades que nos ayuden, porque si no tenemos ese andamiaje alrededor de todo esto, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Hay del que está solo, decía San Pablo, ¿no? Y en definitiva es así, ¿no? O sea, Usted, don Gustavo, uno lee media hora de alguna doctrina espiritual y hace un buen propósito, etcétera, ¿verdad que? Y después va a consultar las noticias y en medio de las noticias que a uno le interesa, que será Afganistán, será cualquier cosa, la bolsa, es un economista, la actriz de moda. Y la actriz de moda se casó con fulanito de tal. Cuando usted menos, los señores, gracias a Dios, están protegidos por la regla de vida de los caballeros de la Virgen, en un ambiente de silencio, de sacralidad, etcétera. Una protección hoy en día cada vez más necesaria, pero de vez en cuando uno sale en el mundo y está la gente que vive en el mundo. Y cuando usted menos se da cuenta, usted está con la boca abierta viendo un video de Shakira. No sé si los señores saben quién es Shakira, ¿no? Y a través del video de Shakira, pues le llegan todas la mentalidad los criterios, la forma de vida de Shakira no hablemos de una actriz en concreto, sino de muchas actrices que no son propiamente vidas cristianas. Entonces ese andamiaje que proteja la vida espiritual y que nos como que crea nuestro castillo interior donde podemos vivir con Dios, como dice don Gustavo, es hiper necesario. y nuestra audiencia ciertamente necesita, ¿no? Cuanto más que le aconsejemos en ese sentido, porque, claro, el doctor Saúl decía, ¿no? Aquí, gracias a Dios, ¿no? Vivimos nosotros en comunidad, tenemos un apoyo, ¿no? Tenemos también, bueno, un cierto control que hay, ¿no? Al respecto de la internet y esas cosas, que es un andamiaje que nos ayuda. Pero, claro, si uno no selecciona muy bien sus amistades, por ejemplo, ¿no? Seleccionar las amistades es esencial, porque el amigo es aquel que nos va a decir, oiga, usted está equivocado, ¿sabe? No es así, ¿no? Nos va a apuntar y nos va a desafiar para que crezcamos, ¿no? Y esa es la verdadera amistad, quien nos lleva hacia el cielo. Ahora, quería hacerles una pregunta difícil, ¿puedo? ¿Me permiten? Porque el doctor Saúl levantaba sobre la moral victoriana, ¿no? Que ciertamente una de las razones, aquí por ejemplo en Norteamérica, el mundo protestante fue muy marcado por la moral victoriana, que es, si vamos a hablar de hipocresía, no es justamente eso. La persona no se muestra de una manera muy correcta, ¿no? Con el acento así, muy de repente muy británico, sin atacar, ¿no? Por favor, al Reino Unido. Pero bueno, la reina Victoria al fin y al cabo era una reina, ¿no? De Inglaterra. Y entonces existía un divorcio total entre la respetabilidad externa y la vida de la persona, ¿no? Internamente.
Ahora, muchas personas, ¿no?, que tienden a ser un poquito anarquistas, un poquito que tienen no con la tradición, dicen, bueno, pero en definitiva, la tradición no es hipocresía. Entonces, quería compartir esa pregunta que ciertamente está en muchas de las, no digo mentalidades, pero de los pensamientos quizás de nuestra audiencia. No, Gerardo. Es un tema espinoso Liliana, este, sí, pregunte, pero pregunte lo que quiere, respondemos lo que lo podamos. que podamos. Pero vea, eh, de si la tradición es una hipocresía, yo puedo transformar una tradición en hipocresía o puedo vivir la tradición de tal manera que conserve en mí esa frescura de alma y esa sinceridad de alma. Es decir, eh, tradición o no tradición, va a depender de la disposición interna de alma que yo tengo. Porque si yo conservo esa tradición por una mera exterioridad, por una mera apariencia, por un mero eh, conservar una pantalla delante de los otros, y si tengo, por tanto, una vida discordante de aquello que yo estoy predicando, en fin, evidentemente que va a ser una hipocresía. Ahora, si yo amo esa tradición, si yo veo en esa tradición un reflejo del espíritu auténtico de la Santa Iglesia Católica, y yo amo ese principio y lo sirvo por ser un reflejo de Dios en esta vida, por ser un reflejo de Dios en la historia, y que debe conservarse y pasar para las futuras generaciones. Entonces esa tradición es verdaderamente auténtica y no es para mí una hipocresía. Por el contrario, va a ser el punto de unión, un puente de mi alma con Dios. Ahí me parece, no sé qué dirá el doctor Saúl, que está sobre todo, principalmente, la diferencia, digamos, entre una y otra, porque puede ser Enteramente. utilizado para ambos. No, don Gerardo. Por ejemplo, Muy ratificando bien. lo que decía don Gustavo, decían que los caballeros iban a los clubes en la mañana y en las noches se les encontraba en los bares cuando no en otros sitios. Entonces es una hipocresía. Aparentar ser un lord a la hora del 5 o'clock tea y en la noche estar no sé dónde. Claro que es hipocresía. Y entonces la solución para eso es la vida hippie. No, yo prefiero la hipocresía victoriana a la vida hippie. ¿Cierto? Claro. Lo que pasa es que esas tradiciones, como lo decía don Gerardo, nacen de la gracia que vivió a manera de civilización en la Edad Media. Y en la Edad Media se generó toda la pompa. La noción de la dignidad del hombre, que es sobre todo la del hombre redimido y en estado de gracia, genera los trajes, genera las costumbres, genera los modos. ¿No? Y entonces, claro, en la época victoriana ya no existía, lamentablemente, estamos hablando de un país donde no había tanta presencia de la Iglesia Católica, ¿cierto? Estamos hablando de un cascarón, pero un cascarón de un pasado magnífico, era un cascarón de un pasado auténtico, no hipócrita. ¿Cuál era ese pasado? La época en que la filosofía del Evangelio gobernaba las naciones y creó esa maravilla que se llama Edad Media, aunque hoy en estos días quieren decir que volvimos en Afganistán a la Edad Media. No, Dios mío, ¿cómo van a comparar, cómo van a Edad comparar Media la sin barba? civilización cristiana, claro. No, ¿qué va la gente a ver a Europa? O que iba antes de la pandemia, ¿no? Iba a ver la Edad Media y sus consecuencias. Eso es la Edad Media. Entonces, en la época victoriana había hipocresía, sí. Vamos a romper el cascarón de la hipocresía y quedarnos con la comuna hippie. No, prefiero Oscar Wilde. Es que la comuna hippie también es una hipocresía, ¿no? Porque en definitiva está negando la necesidad de la virtud, ¿m?, para justamente crecer en todos los aspectos, ¿no? Y es lo que está muy en boga hoy en día, ¿no? Que dice, bueno, ¿qué es la disciplina? La disciplina verdadera y buena nos hace libres, porque nos permite practicar la virtud. Y las buenas tradiciones, ¿qué son? Son ese andamiaje. Son ese andamiaje que nos invita a mantener la tradición viva, ¿eh? Y nos invita a que esa tradición florezca en nuestra propia vida, ¿no? Ahora, quería también ponerles otra situación, y que no es tan difícil, pero que se da muchas veces, ¿no? Muchos papás y mamás de familia, maestros de escuela, profesores, se quejan, ¿no? Dice, los alumnos, mis hijos, los jóvenes, no me escuchan, ¿no? No me escuchan, yo hablo, digo, etcétera, y no me escuchan, ¿no? Y hablando un poquito de integridad, ¿no? Porque los niños, el hermano Gerardo sabe mucho de eso, que enseña, ¿no?, catecismo a muchas edades, el doctor Saúl que tiene pacientes, o sea,
la juventud se da cuenta. ¿Sí quién está hablando? Tienen un radar, no sé qué es, un rayo X, no sé qué es. Si lo que usted le está diciendo, ¿usted lo cumple o no lo cumple? Y tienen un radar y se dan cuenta. Entonces sería interesante, ¿no?, traer ese tema, porque ¿no será que no nos escuchan porque se dan cuenta que hay un divorcio entre lo que decimos y lo que hacemos? De hecho, en materia de formación, el punto predicar con el ejemplo es vital. Eh, en fin, esto fue un hecho no propiamente relacionado directamente con educación, pero que refleja mucho la cuestión y la importancia del buen ejemplo. Una mujer protestante escuchaba las predicaciones de un sacerdote que hablaba sobre la Eucaristía, de la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía, esto y lo otro. Y un día esta mujer dijo, bueno, quiero ver si este hombre es auténtico. Y se quedó en la iglesia, solita, ya que habían cerrado todas las puertas, y quería ver cuál era el comportamiento del sacerdote cuando él estaba solito delante del Santísimo Sacramento. Se quedó atrás de una columna, el sacerdote no percibió que ella estaba dentro, y en cierto momento vio pasar al sacerdote con su sotana y hacer una reverencia, se arrodilló delante del Santísimo Sacramento, con una piedad y al mismo tiempo con una ternura, diríamos, de niño, el sacerdote, que la mujer, por ver esa actitud, se convirtió. Y dijo, este hombre es auténtico. Y lo que él dice, lo que él predica, es verdad. Todos sus sermones no le habían servido de nada para convertirla. Bastó ver que una vez se arrodillara con devoción delante del Santísimo, que cambió completamente esa alma. Lindísimo. Y eso es el papel que deben jugar los padres de familia, los educadores, en relación a sus subalternos, aquellos sobre los cuales deben ejercer su autoridad, su influencia, lo que sea. Eh, lo que más va a pesar, les digo, a veces padres e hijos, sobre todo cuando son adolescentes, tienen enfrentamientos durísimos, sea por infidelidad de los hijos, sea por que no han sabido manejar la situación, lo que sea. Está bien. ¿Cuál va a ser la única escapatoria en ese momento? Que los hijos vean en sus padres una conducta de vida, una regla de vida que ellos deben seguir. Y eso está bien, puede ser que los papás no les lleguen a decir, mira cómo yo me comporto, pero les queda en el subconsciente. Y tarde o temprano acaban, eso da más credibilidad a los padres, a los formadores, y les da autoridad moral para poder transmitir y luego poder exigir de sus hijos o de sus subordinados esa conducta que ellos están esperando. Entonces, el punto, buen ejemplo, integridad de vida para la formación, para la educación, es vital. Yo sé que el doctor Saúl nos tendría también muchísimas cosas para contar en este aspecto, en este No, sentido. don Gerardo me hizo acordar algo, no sé si el señor Gustavo lo había escuchado, que Churchill en determinado momento ya sabía que el tipo era un genio, ¿cierto? De chiquito. Él estaba asistiendo a un colegio católico y el sacerdote en esa época, un rito antiguo, siempre se giraba en relación a Roma, ¿no? Pero entonces que para no contundir la no fe católica de Churchill no lo hizo. Churchill se dio cuenta de eso y dijo, ahí no hay autenticidad. Y de pronto, pues eso fue obstáculo para una conversión de Churchill, conversión temprana. Pero sí, ¿no? O sea, por ejemplo, me acuerdo también otra vez que Monseñor Juan Clá puso a rezar a gente porque había una persona que no comprendía bien cómo era que el demonio trabajaba las almas y las civilizaciones, pero en un momento determinado la persona dijo algo que dijo, oiga, el tipo está recibiendo gracias para comprender. ¿Por qué? Porque dijo que realmente el demonio atraía a la gente era con tipos humanos y puso a gente, Monseñor Juan Clá, a rezar por esa persona para que entendiera mejor eso. El tipo humano no, el tipo humano que se ofrece en un medio de comunicación, en una telenovela, por ejemplo, no le está diciendo a usted, usted tiene que creer esto, esto y esto, porque es esto, no. Él con su vida va mostrando, ¿cierto? Y son los tipos humanos que van atrayendo, lamentablemente, las gentes hacia modelos cerrados, ¿no? Entonces aquí me acordaba, había una película que duró como 30 años, una serie que se llamaba Padres e Hijos. Y entonces no era, no era una serie que nos hablaba de lo que eran los padres de hoy en día,
que ya es una mezcla de punk con hippie, que no todos, evidentemente, gracias a Dios. Ellos estaban un poquito más avanzados de lo que era la media en la sociedad, pero era para avanzar hacia un punto no bueno, un punto errado, un punto que no era un padre cristiano. Entonces, yo les recomendaría a los padres de familia que ellos ubicaran un tipo humano de padre a seguir, un tipo humano santo de padre a seguir. Entonces, ¿cómo ellos imaginarían que sería un tipo humano de padre santo? Entonces, no sé, muchos ejemplos hay en la historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, los padres de Santa Teresita, oiga, ¿cómo eran ellos? ¿Cómo ellos sortearon tales y tales dificultades? O cómo una santa que tuvo tales y tales dificultades con los hijos sorteó esos problemas, ¿no? Entonces, ellos, pensando en ese tipo humano, el tipo humano tiene ese dinamismo, que es fácilmente seguible, la gente lo sigue, y pues ese tipo humano va siendo pedagógico ante sus hijos, ¿no? Indudable. Bueno, para cerrar esta primera parte del programa, quizás, entonces, para recapitular un poco, ¿no? La tradición, no es hipocresía, al contrario, nos ayuda. Las buenas amistades también nos ayudan. Y aquí Monseñor Jonclá nos dice una cosa que es muy profunda y que va a ser la razón de nuestro segundo segmento, y es: el hombre se define por sus intenciones. Entonces, Nuestro Señor aquí va a pasar una lista de defectos. Y entonces, ¿cómo es la relación entre todos esos defectos y las intenciones que tenemos en el corazón? Entonces, vamos a un corte breve con el padre Ignacio Montojo, que nos va a hablar sobre la plataforma de los heraldos, y enseguida retornamos con ese tema: cómo se definen las intenciones y qué podemos hacer para purificar esas intenciones que están siempre presentes en el corazón y que requieren mucho trabajo y que requieren mucho refinamiento quizás, ¿no? Entonces, vamos a un corte y enseguida retornamos. ¿Usted conoce algún club, alguna institución, alguna empresa que consigue armonizar personas de todas las naciones, de todas las razas, de todos los temperamentos, edades, opiniones, y todas ellas viven juntas y armónicas con un mismo ideal? Esa institución es la institución a la cual usted pertenece, la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Así como en un cuerpo hay diversos miembros con las funciones más diferentes posibles: el corazón, las manos, los ojos, los pies, miembros enteramente diferentes, pero que todos actúan con una misma finalidad. Así también es la Iglesia Católica. Como todos esos miembros del cuerpo humano son armonizados por el alma, la Santa Iglesia Católica armoniza todos los pueblos, todas las diferencias del género humano, con un alma que se llama Espíritu Santo. Esa es la Iglesia Católica a la cual pertenecemos. Usted, que es un hispano católico que vive en Estados Unidos, puede participar en esa familia manteniendo sus costumbres, sus tradiciones, su modo de ser y perteneciendo a la misma familia a la cual pertenece un anglosajón de temperamento tan diferente, a la cual pertenecen tantos orientales, tantos europeos que vinieron a este país de brazos abiertos. Esa es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Esa es la institución fundada por nuestro Señor Jesucristo, a la cual tenemos de forma inmerecida la gracia de pertenecer desde el día de nuestro bautismo. El día en que, concluido el curso de nuestra vida, nos encontremos con el Divino Juez, nuestro Señor Jesucristo, para decidir cuál será nuestro destino eterno, para ser evaluado cómo fue nuestro tiempo de prueba en la tierra, nuestro Señor Jesucristo nos preguntará: ¿qué hiciste de esa inmensa gracia que te concedí de pertenecer a la Iglesia Católica? Ella te proporcionó todos los medios para enfrentar las luchas de esta vida y sobre todo para adquirir méritos con vistas a la eternidad.
Ella era el verdadero camino para cumplir tu finalidad, que era la de dar gloria a Dios y de esta forma salvar tu alma. ¿Qué hiciste de esta inmensa gracia? Fuiste un buen católico, cumpliste los mandamientos, amaste a tus hermanos en función del amor a mí, que soy el Dios verdadero. Esas serán las preguntas que nos hará nuestro Señor Jesucristo. Preparémonos para poderle responder, como el apóstol San Pablo: combatí el buen combate, corrí mi carrera, guardé la fe. Dame ahora el premio de tu gloria. Pasamos entonces a la segunda parte del programa, la sección espiritualidad. Como saben, en esta sección abordamos temas esenciales para la vida espiritual de nuestros oyentes. Y en el Evangelio de hoy tenemos una lista que nuestro Señor proclama sin ningún tapujo, sin ninguna anestesia, de todas las cosas malas, feas, horribles que salen del corazón humano. Y al mismo tiempo, entonces, Monseñor John Cla nos da esta afirmación, como les decía antes, que es: el hombre se define por sus intenciones. Entonces, claro, tendencias, todos por culpa del pecado original, todos cargamos hacia esta lista. Pero al mismo tiempo, la verdad se define entonces en las intenciones que tengamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nuestro Señor dice, bueno, porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos. Entonces comienza: pensamientos perversos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicia, malicia, fraude, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Pero claro, hacen al hombre impuro desde que sus intenciones también sean malas, ¿no? Entonces, ¿cómo purificar nuestras intenciones? ¿Cómo hacer para que cuando tenemos estos impulsos bajos que nacen del pecado original, podamos de alguna manera, ¿no? Salir, ¿no? de eso y hacer lo contrario? No sé, ¿qué les parece? El primer punto que hay que tener presente en este aspecto, hermano Gustavo, es que el hombre va a tener, infelizmente, por consecuencia del pecado original, inclinación hacia estas cosas malas, hasta esas cosas perversas. Sabemos no porque Dios lo haya creado así, sino por los efectos del pecado que todos nosotros cargamos. Entonces, la primera cosa es nosotros percibiendo en nuestras almas movimientos o tendencias hacia el mal, no asustarse, porque está en nuestra naturaleza decaída este movimiento. Una vez que tenemos presente que vamos a tener que luchar con esto, porque eso es algo que tenemos que tener bien presente, es una lucha continua, constante, que solo va a terminar hasta en el momento de la muerte. Una vez que tenemos presente que todos sobre la faz de la tierra, desde el niño que acaba de comenzar a tener uso de razón, hasta el santo más santo que ha existido, a todos nos tocará y nos toca luchar contra estas malas inclinaciones. Ya podemos pasar al siguiente paso, que es ver en qué puntos especialmente es que el demonio me quiere trabajar más o hacia qué malas inclinaciones especialmente yo tiendo, para saber cuál es la dirección opuesta a la que yo debo coger, para que estas malas inclinaciones no me agarren. Es decir, la tendencia la tenemos todos. Ahora, corresponde y es obligación nuestra identificar bien en qué punto estas tendencias son más fuertes. Y nos compete a nosotros el tomar la dirección opuesta de aquello por donde el demonio me quiere llevar. Entonces, una vez que ya tenemos esto definido, podemos pasar a propiamente la parte de la lucha, que es la más dolorosa, digamos, la más... ingrata, la más antipática. La más ingrata. Exactamente, porque sea dentro del mundo, sea dentro de una orden religiosa, sea revestidos de una sotana, sea revestidos
de lo que sea, todos tenemos estas malas inclinaciones con las cuales vamos a tener que luchar, eso no hay por dónde. Más hemos de tener súper presente que también y principalmente tenemos la gracia divina, que Dios está continuamente queriendo dárnosla para poder vencer estas malas inclinaciones. El problema aquí de todos los hombres, en el concreto de los fariseos que Nuestra Señora discutía con ellos en el Evangelio, que habían dado rienda suelta a todo este tipo de barbaridades, era porque no habían sabido recurrir y pedir la gracia de Dios para combatirlas. Y ese es el punto esencial para todo católico en la línea del combate contra estas malas inclinaciones. No sé qué nos dirá el doctor Saúl. Sí, don Gerardo, no hay, o sea, sin la gracia podemos alcanzar la altura de la Torre de Babel y después esa torre se transformará en las cuevas de los bárbaros, ¿cierto? Sin la gracia se puede alcanzar la grandeza de lo que fue un Egipto para después ir a lo que en muchos lugares lamentablemente hoy en día es Egipto, que son comercios de baratijas y lugares de esoterismo. Sin la gracia no hay verdadera grandeza, sin la gracia el pecado original nos gana, nos gana. Todas esas malas inclinaciones cuyo listado hizo aquí nuestro Señor están en todo ser humano, en mayor, menor proporción, cada uno de esos elementos, pero están en todas. Y sin la gracia nos gana, eso es doctrina católica. Ahora, doctor Plínio Correa Olivera era un coloso, era un genio. Yo creo que la teología, la filosofía, todas las ciencias humanas van a tener que reescribir a partir de sus enseñanzas. Decía, hay un instinto que es superior, por ejemplo, en muchos aspectos a todas estas malas inclinaciones. Él lo llamaba el instinto del ser. Don Gerardo ahorita lo mencionaba, el instinto de lo maravilloso, el instinto de lo perfecto, el instinto de lo arquetípico. Ese instinto es más fuerte, por ejemplo, que el instinto de sociabilidad y el instinto de conservación, ¿cierto? Entonces, cuando sumado a la gracia le agregamos el instinto de lo maravilloso, ¿cierto? La persona busca otra finalidad. Entonces, ¿qué es lo que querían hacer estos fariseos de pronto subconscientemente? Lo que querían ser es hombres poderosos, ricos, autoritarios. Ellos tenían un tipo humano, un arquetipo de hombre de lo que ellos querían ser, ¿cierto? Entonces, yo ya sé que lo que soy yo, pero también mis malas inclinaciones, pero yo también sé que más o menos tengo un instinto hacia la santidad, hacia lo arquetípico, tengo un instinto hacia la perfección. ¿Cómo alimento ese instinto? Lo alimento con la gracia, porque me apaga el pecado original y me alimenta ese deseo de perfección. Pero si además yo tomo explícito lo que yo quiero ser, no, yo no quiero ser como esos tipos que tienen hoy en día una versión actualizada, no sé, será el playboy de playa en calzones con una corona en la mano, pero es la misma historia, ¿cierto? Sensual, orgulloso, estúpido, ¿no? Sin trascendencia, no. ¿Qué es lo que yo quiero ser? No es que yo quiero ser como Santa Teresita. Es que yo quiero ser como Santa Mónica. Es que yo quiero ser como los padres de Santa Teresita. Es que yo quiero ser como San Luis Rey de Francia. Es que yo quiero ser, pues, un tipo humano realmente de Dios, perfecto, arquetípico, de acuerdo a mi luz primordial. Cuando yo ubico eso con claridad, me voy alejando de este mundo y me voy enrumbando hacia donde Dios quiere que yo me enrumbe, que es ¿cuál? La perfección real de mí mismo. Entonces, necesitamos ponerle un nombre y ponerle identificar entonces personajes específicos, ¿no es cierto? De tal manera que ese instinto que el doctor Saúl narraba de lo maravilloso tenga un tipo humano, Yo corresponda voy a hacer a una recomendación un que yo sé que los modelo. señores no van a hacer. Lo hice en estos días con una hermana mía. Le dije, usted que sea, en Colombia lamentablemente no brillamos a veces por la diplomacia, usted que tanto sapo se ha tragado del mundo, de tipos de humanos del mundo, es que le voy a mostrar un tipo humano. Y le mostré un video de Heraldos sin Secretos, que es la vida interna de los caballeros de la Virgen, como le decimos en Colombia, de los heraldos del Evangelio. Un video interno de la vida de Monte Carmelo, que es la casa madre de la Orden Segunda de los Caballeros de la Virgen. Esta mujer, que no voy a decir que es una mujer mundana, gracias a Dios es una mujer de fe, pero es una mujer que tiene muchos criterios del mundo, que conoce el mundo entero, etcétera, con la boca abierta. Yo sugiero aquí a nuestros queridos escuchas y televidentes ese tipo humano. ¿Qué tipo humano? Porque es un tipo humano de futuro, no es de pasado. Es un tipo humano inocente, es un tipo humano inteligente, aristocrático. Es el tipo humano
creado por la gracia y por el carisma de Monseñor Juan Cla. ¡Ah, qué maravilla! ¡Qué descanso para esta época! El tipo humano de los heraldos del Evangelio. Doctor Saúl, que cambiemos rápidamente de tema. Pero, no, pero por ejemplo aquí Monseñor Cla dice, ¿no? ¿Será que mis labios alaban a Dios, pero mi interior está fuera de la ley? ¿No? Entonces, esa dicotomía, ese divorcio, qué terrible, porque tarde o temprano la lista que Nuestro Señor ha hecho de productos del pecado original, evidentemente nos va a saltar, ¿no? Y claro, entonces, ¿cómo más una vez, ¿no? En el afán aquí, ¿no? De conseguir quizás, no un camino fácil, pero por lo menos un camino más específico, ¿no? El doctor Saúl, entonces, decía de ponerle nombres a esos santos que es necesario imitar, ¿no? ¿Y qué más, hermano Gerardo? ¿Qué otra cosa podemos agregar aquí en el panorama, en la panoplia, en las recetas espirituales de esta semana? Tiene mucha relación, evidentemente, pues es de la misma temática, pero cabe como vincular y que nos quede claramente el concepto. Y para nosotros alcanzar esa rectitud de intención, va a ser vital también reconocer nuestras propias hipocresías, en el sentido de no ponernos ninguna máscara, no para los otros, sino para nosotros mismos. Porque es tan fácil reconocer defectos en el prójimo y a veces es tan complicado reconocer esos defectos en nosotros mismos, que muchas veces solo con muchas y muchas terapias de Dios, con sustos, con enfermedades, por qué no decir incluso con castigos, porque Dios a quien castiga es porque lo ama, es que nos cae el centavo y decimos, ah, es esto lo que yo tengo que cambiar. Ah, es esto. Era esto, Señor. Pero no era novedad. Me daba cuenta y no lo quería no, Exactamente. reconocer, ¿no? Entonces sí es esto, Señor. No es que no sabía, como que lo acabo de descubrir. Créame que nos ahorramos muchas preocupaciones, muchos dolores, muchos sufrimientos, si nosotros sabemos abrir nuestra alma como un niño y decir, Señor, yo me veo y reconozco que tengo este defecto, que tengo tal vicio, que tengo tal miseria, lo que sea. Y también reconocer, Señor, yo no soy capaz de cambiar eso en mí. No siento fuerzas, no tengo fuerzas. Y a veces no nos sentimos ni siquiera capaces de querer salir de ese defecto. Y ahí es justamente cuando, recuerdo muy bien, cuando el doctor Plinio nos enseñaba, decir, hijos míos, nosotros nos damos cuenta a veces que no tenemos esa capacidad ni siquiera de pedir para salir de ese defecto. Pues entonces comencemos por ahí. Señor, yo quiero querer salir de este defecto. Yo quiero querer pedirte como tú esperas de mí. No tengo fuerzas ni siquiera para desearlo. Pues dame eso. Comencemos por allí. Porque Dios está ansioso por darnos las gracias de alcanzarnos esa rectitud de alma, esa pureza de intención, esa nobleza en nuestros ideales, en fin, toda esa frescura de alma de un niño, pero unida a la santidad de una persona madura que ya pasó por valles y montes y que sabe lo que es la vida y que va más allá de jugar con pelotitas o lo que sea. Más esa santidad de vida, esa grandeza de alma, solo la vamos a alcanzar si sabemos reconocer en nosotros con rectitud para con Dios cuáles son los puntos en los cuales decimos, Señor, yo aquí no puedo, yo aquí topé, pero soy tu hijo. Te tengo a ti como madre, María Santísima. Ahí la batalla está ganada. Y es esa confianza la que nos va a sacar adelante en cualquier circunstancia. Entonces podríamos quizás cerrar este segundo segmento con las propias palabras, ¿sí? Que siempre son espectaculares para cerrar cualquier segmento y que de tal manera, ¿no? Condensan, ¿no? Lo que el Evangelio nos dice. ¿Y qué nos recomienda aquí Monseñor John Clare? Dice así,
Pidamos a María Santísima que nos obtenga gracias extraordinarias para que nuestros corazones sean ardientes y nuestros labios desborden de lo que canta y proclama el corazón. Entonces, ahí está, ¿no es cierto? Pidamos a Nuestra Señora, que Nuestra Señora es madre, nos conoce, sabe muy bien nuestros obstáculos, nuestras carencias. ¿Qué madre no sabe las carencias de sus hijos, no? Y bueno, la mejor de todas las madres también conoce las carencias de los peores de todos sus hijos, ¿no? Entonces, contemos con la gran asistencia del Inmaculado Corazón de María. Pasamos entonces a la última parte del programa, que es la sugerencia de la semana, un libro, una website, de alguna fuente católica que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas. Doctor Saúl, ¿qué nos receta para esta semana? ¿Qué tenemos? A veces cuando uno hace zapping, se depara con cada horror en esos canales de televisión, ¿cierto? Entonces uno escucha mucho padres de familia que dicen, bueno, ¿y entonces qué película le muestro a mis hijos? Entonces aquí hay un site interesante que se llama, tiene el nombre cinemacatólico.com, donde se encuentran películas muy interesantes, algunas grandes producciones, vidas de santos, historia de la iglesia, para que los padres puedan escoger una que otra película, mostrarle a sus hijos que no solamente traen un momento de diversión, sino de enseñanza, sin o se convierte, digo yo, en un vicio, ¿no? Todo exceso es malo y fomentar siempre la lectura es bueno. Pero bueno, aquí tienen esta opción, cinemacatólico.com. Una cosa que se me ocurrió también, doctor Saúl, de recordarle a los papás y a las mamás que, en fin, que si utilizan alguna cosa de esas, es siempre bueno ir parando e ir comentando, ¿no? Yo me acuerdo en las secciones de formación de los heraldos, al comienzo me parecía una cosa medio pesada, ¿no? Porque estaba una super película de repente que iba mostrando y de repente paraban para comentar en ese... No, acabó la emoción, casi que lo estrangulan a usted. Pero sin embargo es muy bueno porque es bueno parar, ¿no? Uno hace un poquito de detachment, como dicen, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿qué pasa? Le muestra a los niños lo que está pasando, se conversa un poquitito y ahí se continúa. Eso realmente los enseña a reflexionar. Y los enseña a tener el dominio sobre el medio audiovisual, porque cuando uno está enfrente de un medio audiovisual, por el propio ritmo, claro, uno tiene una actitud pasiva. Y esa actitud pasiva no deja progresar las capacidades del alma. Entonces, parar, comentar, incentivar a que se hagan reflexiones, comentarios, excelente. No, espectacular. Hermano Gerardo, ¿qué recomendamos para esta semana? Para esta semana, hermano Gustavo, les queremos recomendar. Es una pequeña historia que fue publicado en el canal de YouTube de los Heraldos del Salvador, pero que ayuda y fortalece mucho a la vida espiritual, y es sobre un sacerdote que se escapaba del convento en las noches hasta que un Cristo tomó vida y lo reprende. Se los vamos a compartir, es una historia No le comentamos nada más, ¿no es cierto? Dejamos el suspenso. Exactamente, pero de verdad que llama mucho a la reflexión, a un buen examen de conciencia, etc. Es breve, así es que yo creo que les va a gustar y va a ser de muchísimo provecho espiritual para toda nuestra querida audiencia. Muy bien, muy bien. A quien les habla le gustaría recomendar, como siempre, esto es lo inédito sobre los evangelios, entonces les recomiendo los 7 volúmenes que Monseñor John Clare ha escrito y que los van a encontrar aquí abajo en la sección enlaces. Tienen un enlace para cada volumen, que espero que también les sea de sumo provecho. Y con esto llegamos al final del programa del día de hoy. Si les ha agradado, no dejen de suscribirse, no dejen de colocar las notificaciones, no dejen de compartir el programa, de darle like, en fin, de todas las maneras que se pueda compartir con las personas, están invitados a hacerlo. Pero sobre todo con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los evangelios.